Buenas noches y bienvenidos a Conspiración Global. Hoy os traemos un tema muy interesante. Misterioso, sí, pero por el simple hecho de existir a día de hoy. Hoy os vamos a hablar de una isla perdida en el mar del Índico que nadie ha conseguido explorar en los últimos 200 años. Os hablamos de la isla North Sentinel. Esta isla se encuentra en la bahía de Bengala, al suroeste de las islas Adam, dentro del Océano Índico, como os hemos dicho. Es uno de los pocos reductos completamente apartados de la civilización humana. Un lugar fascinante, poblado por indígenas tan agresivos y hostiles que al mundo simplemente ha dejado de importarle. Estos indígenas, los sentineleses, un grupo que se calcula entre 400 y 500 personas, nunca se ha podido determinar con exactitud, forman parte de los llamados pueblos aislados. Poblaciones tan remotas o tan perdidas que continúan separadas del resto de la civilización. La mayoría de las veces este aislamiento se debe a cuestiones geográficas o políticas. Otras, como el caso que hoy nos ocupa, a que dicha población ha defendido con fiereza cualquier tipo de contacto con el mundo exterior. Helicópteros, buques, cargueros, cámaras de televisión o armas de fuego. La respuesta de los indígenas de estas islas, el nombre que reciben los misteriosos habitantes de North Sentinel, lo hemos dicho antes, son los sentineleses, siempre se ha acompañado de indiferencia, flechas, piedras e insultos. Así, durante miles de años y hasta que en 1980 un explorador llamado Maurice V. Portman consiguió poner pie por primera vez en la isla. North Sentinel y a los sentineleses han permanecido aislados y apartados del resto del mundo. A día de hoy, ni la tecnología, ni las leyes, ni el turismo o las leyendas en torno a ella han conseguido cambiarlo. Esta isla tiene una posición privilegiada dentro del Océano Índico, lo suficientemente aislada del continente como para que un viaje hasta allí suponga un buen trecho en barco o avión, pero también lo relativamente cerca de las Andaman, un conjunto de islas relativamente civilizadas y administradas por el gobierno indio. En estas islas, las Andaman viven alrededor de 300.000 personas. Históricamente, las islas Andaman se utilizaron como lugar de exilio para presos cuando India era una colonia del Imperio Británico. Se independizó allá por el año 1947. Allí se los destinaba a labores de minería, tala y exploración de los recursos naturales. Algunos de esos presos y las historias en torno a ellos acabaron siendo parte de las leyendas en torno a la isla de North Sentinel. North Sentinel es en sí muchísimo más pequeña, unos 72 kilómetros cuadrados, más o menos las dimensiones de la isla de Manhattan en Nueva York. Está rodeada por una fina línea de playa, que es lo máximo que la civilización ha conseguido discernir en la isla más allá de fotos por satélite y sobre todo una barrera de arrecife. Es demasiado pequeña la isla para colonos o para ser de interés a poderes gubernamentales. Sobre todo porque las islas Andaman están a unas horas en barco, son mayores y con mayores recursos. Entonces la isla esta de North Sentinel pues no tiene mucho interés.
Ese arrecife de coral submarino previene no solo que grandes embarcaciones se aproximen demasiado a la isla, sino que la deja prácticamente inaccesible durante 10 meses al año. Hay muchos motivos, como se detalla en algunos párrafos más abajo, que han mantenido a North Sentinel aislada del resto del mundo durante miles de años, pero el arrecife de coral ha supuesto su principal barrera natural todo ese tiempo. En 2004 el tsunami del Océano Índico azotó con violencia la isla. La placa tectónica sobre la que se encuentra se inclinó ligeramente, elevando su altitud, unos 2 metros, y provocando que gran parte de ese arrecife se elevase sobre el nivel del mar, acentuando aún más la barrera entre el mundo exterior y la selva intrincada que recubre la práctica totalidad de la isla. Las aguas que rodean a esta isla, debido a todos estos factores, tiene pesca abundante, un hecho que también ha contribuido en la particular historia del lugar. Y ahora os vamos a contar una historia, acaecida en esa isla. Es el encallamiento del Primrose, de un buque que encalló en esas costas. Os va a gustar la historia. Esta es la historia de cómo la civilización, después de siglos olvidándose, volvió a acordarse de los sentineleses, y su isla comienza en medio de una tormenta a mediados del siglo XX. Esa historia se remonta hasta una noche del 2 de agosto de 1981, en el que el carguero Primrose, proveniente de Hong Kong, encalla accidentalmente. A la mañana siguiente, y a plena luz del día, la tripulación comprueba rápidamente dos cosas. Por un lado, que un arrecife de coral no registrado en las cartas de navegación de la época es el responsable de su desdicha. Por otro, que a unos 10 kilómetros se encuentra una isla paradisíaca, aparentemente desierta. No hay carreteras, ni señal de actividad humana, tampoco edificios, ni registros concretos en el barco sobre qué es exactamente lo que tienen delante, más allá de un nombre: North Sentinel Island. El capitán, por precaución, ordena a todo el mundo permanecer a bordo. Unos días más tarde, la tripulación advierte de nuevo que varias formas humanas han aparecido en la playa. Inicialmente se piensan que forman parte del equipo de rescate, que habían solicitado por radio desde el momento del encallamiento. Pero una simple pasada con binoculares descarta rápidamente esa teoría. Las formas oscuras pertenecen a unos nativos de piel muy oscura, totalmente desnudos, que gritan en dirección al barco, con cara de pocos amigos, y los amenazan con piedras, arcos y otro tipo de armas. Nervioso ante un posible ataque, el capitán redobla la petición de auxilio por radio. Unos días más tarde, los sentineleses han comenzado incluso la construcción de botes en la propia playa, con la intención de abordar al carguero. Hasta que, por fin, un helicóptero se acerca a evacuar a la tripulación del Primrose. Gracias a Google Maps, todavía puede verse desde el cielo los restos del Primrose, encallados en el coral de Sentinel. Si os interesa, creo que tengo por aquí las coordenadas, que son 11 grados, 33 minutos oeste, y 94 grados, 14 minutos este. Esas son las coordenadas donde se encuentra encallado el barco este. Lo que la tripulación del Primrose ignoraba es que unos 7 años antes, en 1974, una expedición formada
por el entonces rey de Bélgica, Leopoldo III, y algunos gobernadores de las islas Andaman y Nicobar, reparó de nuevo, perdonad, pero estoy con un gripazo, y casi por accidente en North Sentinel. El intento de atracar en la isla fue desbaratado por un único guerrero, que armado con un arco comenzó a disparar contra el pequeño bote que se aproximaba a la playa. Una de las flechas consiguió impactar en el muslo de uno de los camarógrafos, registrando el encuentro, ante lo que automáticamente dieron media vuelta, subieron al barco y pies para que os quiero. Esta tribu se supone más antigua que las pirámides o que los mamuts. Que sepamos, la mayor aproximación por parte de la civilización a los sentineleses lo realizó Maurice Portman en 1880, hace un siglo y medio. En la década de los 90, finales del siglo XX, algunos antropólogos y ONGs indias consiguieron intercambiar regalos, sobre todo cocos y plátanos, con la tribu, pero la mayoría de los encuentros fueron tensos, toscos, y una vez aceptados los presentes, los sentineleses dejaban bien claro, con arcos y flechas, que preferían estar solos. Si el comité de bienvenida era demasiado abundante, se retiraban directamente y desaparecían entre la profunda maleza. Esto hace que sepamos realmente muy poco sobre su origen, su cultura y cómo en realidad la vida dentro de North Sentinel. ¿Cómo es la vida dentro de esta isla? Varios estudios antropológicos calculan que llevan allí viviendo unos 65.000 años y que son descendientes de los primeros pobladores de África. Un dato realmente fascinante. 65.000 años implica que estaban allí 35.000 años antes de la última glaciación. 55.000 años antes de que desapareciesen los últimos mamuts y unos 62.000 años antes de que los egipcios construyesen las pirámides de Giza. Se ha observado que las tortugas han aprendido a evitar a los sentineleses, puesto que a pesar de su belleza, las tortugas no son los animales intelectualmente más brillantes del planeta. La respuesta se debe probablemente a una progresión evolutiva, lo que apunta a la permanencia durante miles de años de los sentineleses en dichas tierras. Van desnudos, pero sus ornamentos corporales y pinturas son muy similares a los de los Onge Jarawa, con los que probablemente alguna vez compartieron más que agresiones. Esa piel oscura no solo los relaciona con las tribus africanas, sino que además, curiosamente, ha permitido dar pie a algunas de las teorías sobre la brutal hostilidad que los sentineleses muestran ante cualquier extranjero. Es posible que durante años varias rutas de captura de esclavos parasen en sus aguas con la intención de capturar nativos. El conocimiento en sí de la isla se remonta a casi 2000 años atrás, cuando Ptolomeo hacía referencia a una isla de caníbales en medio de la bahía de Bengala. Marco Polo describiría a las tribus de la isla Adama en 1290 como salvajes y despiadadas. No dudarían un momento en capturar al extranjero incauto y comérselo vivo. No existen muchas referencias a lo largo de la historia sobre North Sentinel hasta el siglo XIX, con las ya mencionadas referencias de Maurice Portman, y que son, aún así, bastante ambiguas. Portman desarrolló labores mitad antropológicas, mitad de exploración de las Andaman. Para conseguir poner pie en North Sentinel, utilizó una técnica que los colonos británicos habían desarrollado en aquellos años: capturar a un miembro de una tribu cercana, convencerlo de sus buenas intenciones a base de regalos y agajos, para luego montarlo en un barco
y utilizarlo como prueba de buena fe ante los nativos. Parece que Portman consiguió dar con un miembro de la tribu de los sentineleses, algo que probaría en cierto sentido que en aquella época la tribu no era tan cerrada como hasta ahora, y volvió con él hasta su isla natal. La cuestión es que Portman a menudo falsificaba las fotos con montajes y miembros de otras tribus, así que las fotos y la documentación recogidas en aquel viaje, más allá de su curiosidad, anecdótica historia, no tienen demasiado valor. O sea que este hombre se pudo haber echado foto con cualquier otra tribu, y decir que eran miembros de estas islas. Lo que sí resulta sorprendente es que Portman consiguió poner pie en la isla no una, sino 2 veces. Tiempo después del primer intento y desde la vecindad de las islas Andaman, Portman y su equipo oyeron varios cañonazos provenientes de las cercanías de North Sentinel, señal que interpretaron como provenientes de un barco en apuros. Tras llegar de nuevo a la isla y después de varios días de búsqueda infructuosa, decidieron volver con las manos vacías. No había en realidad barco alguno. Lo que Portman oyó fue en realidad la explosión y posteriores erupciones del volcán Krakatoa, uno de los más letales conocidos por el hombre, y cuya también fascinante historia se detalla aquí. Como dato, el Krakatoa se encuentra a unos 2.500 kilómetros de North Sentinel. En 1986, otro caso interesante, varios presos fugados de las instalaciones penitenciarias de Andaman fueron a parar a esta isla de North Island. Sus cadáveres fueron encontrados deformados por el mar semanas más tarde. Tras la aventura de Portman, los sentineleses continuaron en paz durante casi otro siglo más. Resulta sorprendente que a día de hoy sabemos de ellos poco más de lo que indagó Portman en 1880. Los encallamientos en el arrecife de North Sentinel y el incidente con el Primrose Rose no fueron suficientes para alterar en última instancia la paz de los sentineleses, pero sí trajo sobre ellos lo último que deseaban: atención. Tras la independencia de Inglaterra, la independencia de la India, la cual obtuvo en 1947, la India no había reparado demasiado en la presencia de la remota North Sentinel, perdida en medio del Índico. El Primrose consiguió que al gobierno le despertase como mínimo curiosidad en torno al misterio del lugar y decidió poner al Departamento Antropológico y Cultural del gobierno sobre la isla para ver si podían domesticar a los habitantes de ahí. Durante la década de los 80 y principios de los 90, varias expediciones, ninguna con éxito, intentaron poner pie en territorios sentineleses y establecer comunicación con los nativos. En uno de esos intentos, y tras el correspondiente intercambio de flechas, piedras y agárrame los huevos, un guardia más nervioso de la cuenta realizó un disparo al aire. La respuesta de los sentineleses fue responder con una andanada todavía más agresiva de flechas. Dicho de otro modo, se sospecha que sabían lo que son las armas de fuego. Lo que no se sabe es cómo. Con todo, y hacia 1955, después de repetidos regalos e intentos de aproximación, algunas de las estrategias parecieron dar resultados. A esa época pertenecen las fotografías que vamos mostrando aquí en las imágenes. Son de lo mejorcito que se tienen de esta tribu.
Por desgracia, en 1997, la crisis de los Jarawá en las islas Andama, una tribu prácticamente extinta debido a las políticas del gobierno indio con respecto al turismo, levantó la atención de varias organizaciones de derechos humanos y varias campañas de Survival International dedicada a preservar los derechos de dichas tribus. Motivaron de que en ese mismo año, en el 97, un gobierno indio ya aburrido y abrumado del todo ante la falta de resultados, decidiese interrumpir las visitas a la isla, que han permanecido más o menos tranquilas desde entonces. Una de las excepciones se produjo en el 2006, cuando dos pescadores borrachos acabaron en las inmediaciones de la isla. Como respuesta, los sentineleses los mataron, sin pensárselo mucho, y enterraron sus cuerpos en la playa. Ninguno de los intentos de la Guardia Costera India pudo recuperarlos. Algunos informes no confirmados, esto sí, hablan también de otros pescadores que consiguieron poner pie en la isla y volver sanos y salvos. Y como no, la otra excepción, ajena a la voluntad del hombre, se debe al tsunami del 2004 en el Océano Índico. Debido al caos tras el tsunami, las autoridades indias no enviaron a comprobar el estado de North Sentinel y su población hasta pasado unos días del desastre. El terremoto sacudió con tal fuerza la zona que las expectativas de supervivencia por parte del gobierno eran más bien bajas, por no decir nulas. La realidad, todo lo contrario, es que cuando el helicóptero comenzó a sobrevolar la isla, la respuesta fue exactamente la misma que en las ocasiones anteriores. Flechas, piedras, insultos. De algún modo, los sentineleses seguían vivos y aparentemente sanos. En el 2005, unas semanas después del terremoto, Christian Caron tomó un teleobjetivo, una de las últimas fotos que disponemos de esta tribu, también aparece aquí en el vídeo. Puede verse ya como la barrera de coral ha emergido de las aguas, pero el aspecto de los nativos parece, salvando las limitaciones que impone la distancia, claro, saludable. Se desconoce totalmente cómo han conseguido los sentineleses sobreponerse a las consecuencias del tsunami acaecido en esas fechas. ¿El futuro de esta isla? Pues hoy en día la India ha establecido un cerco de 3 millas en torno a la isla y la Guardia Costera con frecuencia patrulla para asegurarse de que se cumpla, más bien por seguridad de los que entran y no de que los nativos vayan a salir. Los motivos por los que la isla continúa aislada de la civilización son simples. No le interesa demasiado a nadie, no es rica en recursos, no tiene una posición particularmente estratégica y el arrecife de coral se encarga que el acceso se dificulte mucho durante la mayor parte del año. Por otro lado, la fiereza con la que los sentineleses defienden su territorio hace que sea más simple. Pese a la curiosidad, simplemente es mejor ignorarlos. El contacto con la civilización, por otro lado, probablemente provocase en ellos enfermedades y afecciones para los que su sistema inmune no está preparado. La cuestión es durante cuánto tiempo más seguirán así. La pesca ilegal en la zona de la isla se ha multiplicado y varios ferries bordeando la legalidad ya operan acercando a turistas curiosos hasta el límite. Mientras tanto, North Sentinel continuará siendo una cápsula temporal aislada de todo, un lugar primigenio y misterioso apartado de la garra, a menudo más abusiva que permisiva del hombre, uno de los lugares más fascinantes de la Tierra. Una bonita historia, muy bonita historia la de esta isla, aunque sí es cierto que son un poquito agresivos. O no, simplemente defienden su territorio de las manazas de
de los que se suponen que somos civilizados. Pues esta ha sido esta pequeña historia que quería compartir con vosotros sobre un lugar anclado en el pasado, pero que se encuentra en nuestro presente. Pues sin nada más que añadir, deseándoos buenas noches, un saludo de vuestro amigo J. Fernández desde Conspiración Global.